Javi, pues muy agradecido de que estés en esta plática y para empezar quisiera que te pudieras presentar con la gente, que te conozca, que empieces a saber un poquito de ti antes de desarrollar más todos estos temas. Ok, muchas gracias, doctor, por el foro, por poder platicar un poquito acerca de pues de lo que he vivido en el deporte. Yo soy mexicano, tengo 33 años, empecé muy joven en los deportes. eh, Fuera de cámaras estábamos platicando que pues he estado en diferentes disciplinas: fútbol, soccer, fútbol americano, frontenis. eh, Toda mi familia siempre ha sido muy deportista, entonces creo que desde chico pues he podido estar muy cerca de una actividad que creo que ayuda mucho al desarrollo del ser humano. O sea, me gustaría que desarrollara esta plática diciendo que el deporte es uno de los medios, o por lo menos para mí ha sido, eh, que te ayuda al desarrollo personal. Ya hablar de temas profesionales, de ganar dinero acerca de esto, todas las puertas que te abre después son increíbles, pero creo que para un niño encontrar el camino en el deporte es, es un privilegio y es algo que deberíamos impulsar más. Que los niños entiendan que el deporte pues te da amistades, te da disciplina, te da una gama de cosas que no vas a encontrar en el mundo actual. Entonces, he sido muy afortunado en poderme desarrollar pues en diferentes ámbitos. Empecé fútbol americano, fútbol soccer, el cual después tomé como el deporte principal. Pude jugar profesional, obtuve becas por poder jugar este deporte y tener una carrera universitaria que tal vez no hubiera tenido o no hubiera podido estudiar en las escuelas que estudié si no tuviera esa parte. Y luego retomar ese fútbol americano que siempre me gustó con la parte del flag football, que hoy es mi pasión y hoy es lo que desarrollo 100%. Entonces, pues al día de hoy, después de lo que he recorrido, pues sigue dándome, ¿no? Y creo que yo tenía un entrenador que decía, no es que no es lo que el deporte te da, sino tú que le estás dando al deporte. Muchas veces creo que la gente se vuelve como, sí, vamos a decirlo, mercenarios. Y dicen, ok, el fútbol me da esto, el fútbol americano me da esto, y le saco esto y gano esto. Bueno, ¿y tú qué le estás aportando? Tú como persona, ¿qué estás desarrollando para que ese deporte crezca? Entonces, yo así lo veo. Hoy, pues ya también soy coach. Tengo el privilegio de poder ser head coach de un estudio fitness, que al final no es un deporte como tal, pero es desarrollar gente que le gusta hacer ejercicio. Y de alguna forma es eso. O sea, que entiendan la disciplina, que vean que les gusta, que es divertido. Y esa es mi forma de pues tratar de trascender un poquito en las vidas de las personas. Usted como doctor pues es sanar, a mí es mantener esa salud, ¿no? Y así verlo, como yo les estoy dando algo, no yo estoy recibiendo algo de eso, ¿no? Ok, pues digo, de entrada tu vida deportiva es muy interesante, también tu vida personal, tu vida académica y la vida familiar, ¿no? Platicábamos un poquito atrás de cámaras de tu experiencia en Estados Unidos, obviamente como mexicano, y hablas de que en México pues la parte familiar y todo es algo fundamental, importante. Y me gustaría que me platicaras de dónde empieza el deporte en tu vida, ¿no? Tu abuelo, tu papá, ellos que jugaban, que practicaban. Sí, creo que yo lo puntualicé mucho porque, no sé, tenemos esa mala idea de que el mexicano pues viene un poquito rezagado, ¿no? O sea, sí, yo habiendo vivido en Estados Unidos, pues sí se tiene este malinchismo de que, no, el mexicano menos. Es que esos güeyes son los mejores, o los europeos, o... No, o sea, yo creo que algo que me cambió la mentalidad estando allá es, todos somos iguales.
y podrás medir 2 metros, podrás pesar 100 kilos, pero la actitud y la mentalidad, esa no me la quita nadie. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que desarrollar como país, a lo cual pues me gustaría hablar de eso, de los inicios. Mi abuelo fue frontenista profesional, él se dedicó en cuerpo y alma, él sí puedo decir que no hizo otra cosa más que jugar frontenis hasta yo creo que el último día de su vida. Y pues pudo ser seleccionado olímpico, bueno, entrenador de la selección olímpica en Barcelona 92. Mi papá jugó fútbol americano en un equipo que se llamaba Destroyers, que estaba ahí en Sotelo, y luego se fue a Pumas Zacatlán, que en ese momento era Osos, y luego regresó a Destroyers. O sea, él fue jugador de fútbol americano. Mi otro abuelo, él jugó en la liga de los ferrocarriles, que por lo que tengo entendido en básquetbol, era como la liga profesional de esas épocas. Entonces, claro que yo tenía una influencia muy directa hacia los deportes, pero sí es un tema que creo que es tabú el día de, todavía hoy, o sea, al 2026, todavía que un niño, una niña se dedique a varios deportes en México, es como, no, haz natación. Y solo haces natación. No, tú quieres ser futbolista, solamente haz fútbol. Yo tuve el privilegio de que mi familia practicara diferentes disciplinas y nunca me limitaran a solamente hacer una cosa. Porque aparte nuestra capacidad es inmensa. Porque dicen, no, es que no aprendes los fundamentos de esto. No. Claro que los aprendes. Y los puedo desarrollar también como la persona que está haciendo solamente un deporte. Entonces, si yo aprendo los fundamentos del fútbol soccer, los fundamentos del fútbol americano, los fundamentos de un deporte de raqueta, pues mi habilidad psicomotriz, la parte de cognitiva, todas esas partes se van a desarrollar de una mejor manera. Que eso es lo único o de las cosas que yo sí aplaudo en Estados Unidos. Que ellos, atletismo, básquetbol, fútbol americano, o sea, lo que se les ponga enfrente lo juegan. Y no hay ningún problema en que estén desarrollándose en diferentes pues, disciplinas. Entonces, creo que hoy debemos de perder esa mala práctica de que, no, es que tú no te dedicaste solo al fútbol americano, entonces, pues todavía no sabes tanto. O no, tú jugaste fútbol, soccer, pero también jugaste esto, no, entonces no te desarrollaste tanto. No, al contrario. Entre más deportes hagas, más vas a tener la apertura a poder tener esa habilidad. Obviamente llega un punto en el que tiene que haber una prioridad y en el que te vas a tener que decidir, como lo han hecho todos. Pero ya ese ya es el punto del performance, el punto de ya tienes que entregar resultados. El tema también aquí es que en México queremos resultados en todas las categorías. Por lo menos en lo que yo he visto, no se entiende que hay una parte formativa que va desde niño hasta los 20 y tantos años, y luego ya está la parte en la que tienes que entregar resultados. Obviamente a todos nos gusta ganar, pero el niño debe ser formado, y la persona, el entrenador que realmente le gusta formar niños, esa persona no debe de ver el resultado, no por lo menos en cuestión de victorias, campeonatos, etc. Eso va a venir después. A la hora de formar al niño, a la niña. O sea, que los niños y las niñas tengan esa base estructural que después seguramente va a hacer que su equipo sea ganador, porque van a tener esas bases. Pero no podemos estar pensando que el mejor equipo es el equipo que gana siempre, porque pues no sabes si justamente alguien más lo formó o si trae el talento nato. ¿Qué pasa en un país de 140 millones de mexicanos? No sé si somos más ya. Y no encontramos talento para la selección mexicana de fútbol. Eso es el verdadero problema, desde abajo. Y podemos hablar de educación y podemos hablar es simplemente traspolar todas las áreas. O sea, en el deporte falta esa estructura. En la educación falta esa estructura. O sea, por eso es importante hablar de que necesitamos que los niños se enriquezcan, que los niños aprendan. Y por ejemplo, en ese tema de niños, ¿cuál es tu primer recuerdo deportivo? Mi primer recuerdo deportivo, difícil porque tengo, o sea, como que podría decir 2 o 3, Bien. pero el primero sí creo que es con el fútbol soccer.
Ahí yo estudiaba en el Colegio México, que es un colegio marista que está aquí muy cerca, en la Roma, y era una cancha de cemento todavía. Entonces mi primer recuerdo es que, pues a mí me valió que era de cemento. O sea, yo quería jugar y agarrar la pelota y hacerlo. Y creo que también otro recuerdo muy importante es en el fútbol americano, el primer día que, que pues durante toda esa primera temporada, yo tenía como 8 o 9 años, pues a mí me daban miedo los golpes. O sea, yo llegaba y me daba miedo. Y es muy chistoso porque yo al tener como habilidades justo ahí sí natas, pues era rápido, era elusivo. Entonces parecía que yo era un gran jugador, pero la realidad es que yo corría porque no me pegaran. Ya después, obviamente, al crecer y seguir jugando, etcétera, pues ya me gustó. Pero pues como corredor, que aparte en las infantiles, pues el corredor es casi casi el que hace todo, se lanza muy poco, pues creo que mi primer recuerdo es yo o sea, a través del casco y queriendo evitar a todos. Pero ahí descubrí que tenía la habilidad para jugar ese deporte. Y avanzando en el deporte, ¿recuerdas tu primera lesión o alguna lesión importante que hayas tenido? Sí, creo que, bueno, al día de hoy también mencionar que desde los 13 años, yo a los 13 años me fui al Club Pachuca a jugar en, bueno, ahí era sub 14, no, ya existía sub 15 y esas como divisiones, pero había como pilotos en medio, que son donde no puedes jugar como, digamos, federado. Entonces, yo estaba en una de esas categorías y ahí me empieza a patrocinar una marca que se llama Usana, que es una marca que hasta el día de hoy, después de casi 16 años, me sigue patrocinando, suplementos, etcétera. Entonces yo desde niño también debo decir que fui una persona que pues traté de mantener mi salud, ¿no? O sea, sí, a partir de ahí yo me suplementé. No voy a decir que no como lo que quiera, porque sí lo hago, o sea, pizza, helado, lo que sea, pero sí me preocupé por tener eso. ¿A qué voy con eso? Yo una lesión muscular jamás he tenido. O sea, jamás me he desgarrado, jamás me he tironeado, nunca, jamás. He tenido dos lesiones y las dos han sido causadas por agentes externos. En el 2018 o 2019 más o menos, por ahí, ya era mi último año en la Universidad Panamericana, donde yo tenía beca de fútbol, y en un partido contra Tec Guadalajara se me barren y me rompen el pie izquierdo, el peroné, y, y bueno, alcanzó a agarrar la sindesmosis, que es un ligamento, y tuve una fractura Weber B. No sé qué sea eso, pero eso fue lo que tuve. Entonces, ahí tengo esa primera lesión y hace como 2 años, justo en el gimnasio, eh, un mal spot, que bueno, te tienen que cuidar cuando estás haciendo mucho peso, no supo spotearme y se me cae la barra y me tuve un desgarre de pectoral, el cual también no fue tan grave debido a la suplementación que yo tenía. O sea, las dos lesiones, por ejemplo, la del tobillo, me daban 6 meses. Y yo en 4 ya estaba listo. No para jugar, pero ya puede, o sea, la parte de recuperación. Y la parte del pectoral, a mí me dijo el doctor, a ver, si no hubieras tenido la masa muscular, la nutrición en tus músculos, o sea, todo lo que te pasó, te tendríamos que haber operado porque el ligamento, o sea, se pudo haber roto. Hacemos una pausa solo para recordarte que soy el doctor Rodrigo Gutiérrez Corona, mejor conocido como el curandero, especialista en lesiones deportivas, sobre todo de fútbol americano. Sígueme en mis redes sociales y si tienes alguna lesión, nos vemos en consulta. Sí, estás hablando de dos lesiones graves, Exactamente. tobillo, que es una lesión bastante común, Exacto. esa ruptura de la sindesmosis, que son ligamentos que unen la tibia con el peroné, Exacto. los huesos del tobillo, y que son muy importantes, una articulación que debe de ser milimétricamente perfecta, y la lesión del pectoral, que es un músculo muy grande, Exacto. que afecta mucho a gente que carga pesas, jugadores de fútbol americano, y que la recuperación es muy complicada y aparte que después de que se recuperan o los operan, no descarta que puedan volver a lesionarse, ¿no? Y hemos Claro. visto jugadores de la NFL que terminan sus carreras por una nueva lesión o lesiones frecuentes, ¿no? De este Sí. tipo. Ahora, dices que desde pequeño empezaste a ser como muy disciplinado, que para mí es muy importante destacarlo, ¿no? O sea, Claro. la parte en que
puedes no negarte ciertos placeres como la comida, ciertas Claro. comidas, pero sí puedes negarte ciertos otros placeres, ¿no? Como cigarro, alcohol, cosas que de verdad no solo en exceso, sino en poca cantidad te pueden empezar a afectar o te pueden ir llevando hacia otro lado, ¿no? Esa disciplina, tú dices que la empezaste como solito. Sí. ¿Qué cabía en tu cabeza tan pequeño de decir, me voy a cuidar? Porque pues un niño no tiene ese Sí, sentido, ¿no? es muy curioso. Ya al día de hoy, pues a mis 33 años, pues he visto de todo. Y, y sí creo que así Dios quiso que fuera. O sea, mi genética, porque nunca me costó trabajo. O sea, obviamente amigos de la escuela, oye, prueba esto, oye, acá. Nunca me gustó. O sea, claro que probé el alcohol y me puedo tomar una copa de vino y tampoco pasa nada, pero no, nunca, ya no buscar el alcoholizarme cada fin de semana. O sea, cigarro creo que probé una vez y no me gustó. O sea, no quiero hablar de una persona que parecería perfecta. He sido una persona que ha tenido las opciones y ha tenido esos vicios cerca, pero que en mí algo, pues siempre me ha dicho que no me gusta y que lo que yo quiero es una vida sana y que yo realmente hago deporte porque me encanta. Yo encontré una vocación en esto. O sea, yo soy coach porque me encanta, porque llego a dar las clases y me gusta ver a la gente intentando mejorar, sentirse saludable. Y entonces creo que aquí tocaría un tema de congruencia. Ya, de niño, pues simplemente fue el no me gusta. Y a mí, y mi prioridad era, quiero ser futbolista en su momento, después es, quiero ser selección, o sea, pero siempre fue poner como prioridad el deporte. Y obviamente el ver que la gente que tenía esos vicios, pues podía llegar a entrenar crudo o podía llegar con oliendo a cigarro y que al final eso va en detrimento de ti mismo. Yo entiendo que para las personas pues es algo que está alcanzable, pero si vemos un poquito más lejos, no te ayuda en nada. O sea, son paliativos, que es algo que pues tampoco el deporte te va a ayudar 100%. Y también me gustaría hablar de que pues hay una salud mental a la cual hay que atender. Y que el tema de ir al psicólogo, de leer, de entender que la vida no solo es el deporte, pues obviamente también te abre una gama a decir, ok, hay otras respuestas, pero respuestas que nos hacen tener una mejor vida, una vida saludable. Entonces, sí, de niño fue simplemente el gusto por el deporte, pero yo hoy podría decir lo que es, pues, tener una vida, sí, prolongada, lo más sano que pueda, ¿no? Entonces, va por ahí. Y hace rato que hablabas un poquito de los países, los estereotipos y todo, en México hasta vivimos un poquito peleados entre el fútbol americano y el fútbol soccer, ¿no? Sí, Y ese enfoque de si no, si estás practicando este deporte no puedes practicar el otro deporte y que también ahí influye mucho los entrenadores, ¿no? claro. A veces en vez de apoyarte te quieren limitar. No solamente por alguna lesión y todo, sino a veces por egoísmo de que no rindas en el deporte que ellos te requieren, ¿no? Claro. ¿En Estados Unidos viste otro tipo de cultura respecto a esta situación? Sí, creo que es una responsabilidad que tenemos aquí como, pues sí, como mexicanos, podríamos decirlo así. Los entrenadores aquí muchas veces, pues lo hacen porque es lo que saben hacer, o sea, el deporte que jugaron y de ahí dicen, me paso y soy entrenador. Creo que es nuestra responsabilidad ya hoy, con un mundo tan globalizado, entender que el entrenador debe ser una persona preparada. Y no solamente preparada en su deporte, porque eso sí, sí es muy importante tener los fundamentos, pero también una persona preparada para las otras áreas, lo que estaba hablando antes, el tema mental, el tema de la persona. Yo afortunadamente he tenido muchos entrenadores en mi vida, todos me han dejado algo, pero sí creo que o el entrenador que más me ha marcado
fue un entrenador que se preocupó por la persona. Y ese entrenador nos hacía, o sea, es el entrenador más ganador a nivel fútbol, soccer universitario, que no es poca cosa. Pero aparte, éramos ganadores porque él nos hacía sentir parte de una familia. Y sé que ese aspecto humano a veces se pierde, por lo que también platicábamos de los resultados. Pero los resultados llegan cuando el entrenador cree en las personas. Entiendo y respeto a los entrenadores que buscan, pues, quiero que me des el resultado y este jugador es el que creo que para mi sistema me va a dar eso. Pero de verdad creo que el entrenador que se enfoca en las personas, en el intangible que es la actitud, la disciplina, el hambre, el amor, esas cosas, obviamente aunadas a talento, es el que obtiene los mejores equipos. Entonces creo que hoy en México tenemos que enfocar mucho a que, a que seamos atletas desde niños, en todos los deportes que podamos desarrollarnos y obviamente escoger nuestro deporte en el que vamos a querer destacar. Como entrenadores tener esa responsabilidad de formar bien a esos niños y después preocuparnos por la persona. Cuando se empiecen a amalgamar todas esas cosas, creo que vamos a obtener los que hoy son resultados esporádicos en muchas más áreas. ¿Y los deportes que has practicado siempre han sido en equipo o te ha gustado algún deporte individual? Siempre, bueno, en Estados Unidos al final el atletismo que practiqué pues era individual, ¿no? O sea, la prueba era 800 metros y 1500 metros. Pero pues era un equipo porque al final había mucha gente que podría correr la misma prueba o otras pruebas y todos entrenábamos juntos. Pero en su mayoría sí. El frontenis se puede jugar en singles, pero siempre jugué dobles, que es el que más se juega. Fútbol americano, que es el deporte de equipo por excelencia, y el fútbol soccer. En mi perspectiva, sí creo que los deportes de equipo, justamente todas estas habilidades que estamos platicando, pues las desarrollan. O sea, el compañerismo, el entender que no todo depende de ti, la humildad de querer repartir y que no todo gire en torno a ti. Todas esas cosas solamente, pues creo que se dan en los deportes de conjunto. Pero hablo desde mi perspectiva. Los que hayan jugado tenis o natación o esas cosas, pues ellos tendrán sus argumentos. Lo que yo hablo es sobre lo que conozco y sí creo que los deportes en conjunto pues desarrollan esa parte de comunidad que al final el ser humano es una especie de comunidad. ¿Y el deporte desde pequeño, cómo cambió tu perspectiva en la escuela, tu rendimiento, más adelante en tu carrera, más adelante en trabajo, ahora con tu proyecto? ¿Cómo el deporte ha estado, bueno, ha ido influenciando toda esta situación y de qué manera lo ha hecho en forma positiva? Eh, yo siempre tengo esta frase que es, como eres en la cancha, eres en la vida. Tú puedes ver a un jugador que pues tal vez se esconde o no quiere tomar responsabilidad o señala a su compañero. O sea, esas actitudes son las mismas actitudes que va a tomar en su vida diaria, en su trabajo, en su familia. Eh, si eres una persona que le gusta liderar, que eres una persona que apoya a su compañero, o sea, también lo vas a hacer afuera. Entonces, yo creo que eso es lo que a mí me ha dado el deporte eh, y el entender que no hay límites. Por lo menos yo no tengo límites, no me los voy a poner. Cuando los encuentre, seguramente buscaré otro camino en el cual ya no tenga ese límite, porque eso es lo que te da el deporte, creer en ti, ver que las cosas son posibles y que puedes hacer de todo un poco. Porque al final algo que, por ejemplo, mi familia nunca me dejó fue dejar de estudiar. Que es algo que pasa mucho con los futbolistas.
Sí, es un tema muy importante, desafortunadamente aquí en México, ¿no? Gente con mucho talento que de repente la familia o hasta el barrio, ¿no? Lo apoya Claro, y deja de estudiar. También de repente pues ya no hay esta parte de preocuparse por la persona, por la parte emocional, mental, y después llegan a tener un éxito bastante grande o rápido y de ahí viene un descenso muy fuerte, ¿no? claro. Porque nunca hubo una base Nunca sólida hubo una... ni de educación, ni de familia, ni de principios, ni la parte mental, emocional, ni nada, Sí, porque la gente buscaba que ese niño diera resultados lo más rápido posible, ¿no? exactamente. Y creo que eso es lo que yo quiero, pues, transmitir. Que sí se puede hacer todo. Y que te vas a cansar, sí. Que te va a costar mucho esfuerzo, sí. Yo no hablo de sacrificio. Yo sé que muchas veces en el deporte y muchas personas dicen, no, yo sacrifiqué esto por esto. Yo sacrifiqué fiestas. Yo sacrifiqué a la novia. Yo... No es sacrificio. Porque si te gusta y si tú decidiste que ibas a hacer esto, lo haces porque te gusta. No estás sacrificando nada. Y verlo así de una forma positiva, entonces te ayuda a que todo lo que hagas es porque tienes la convicción de hacerlo. Me paro temprano porque quiero ir a entrenar y luego en un país que no puedes vivir de esto, pues luego tengo que ir a trabajar y tengo que ser hijo de familia y tengo que ser novio y puede ser todo, pero es con una actitud hacia, ok, esto es lo que quiero hacer. Entiendo que no siempre podemos tener la mejor actitud y que no siempre vamos a estar de buenas, pero, pero a veces ese 10, o sea, de tu 100% hoy tengo el 20% que dar, pues ese es tu 100 de hoy. Pero, pero no decir que estoy dejando de hacer cosas porque tú decidiste hacer esto. Entonces, creo que esa parte también es muy importante. Y hasta ahorita, hablando de esa parte profesional, económica, ¿cuál ha sido el deporte que más te ha ayudado a crecer en la escuela, al recibir algún incentivo económico, alguna beca? Pues sí, al final creo que el fútbol soccer, que digo, no me gusta llamarle soccer, pero bueno, ya se está haciendo a nivel mundial esto, porque pues también el fútbol americano está creciendo mucho. Pues sí, fue el deporte principal. En su momento yo, por eso dejé el fútbol americano. Yo no veía en México el apoyo o la difusión que tenía el fútbol soccer. Hablamos de un deporte que tiene pues, más de 100 años haciéndose de una forma profesional y que a mí me permitió tener la experiencia de equipos como Pachuca, Necaxa, Estudiantes de Altamira, que era una primera A, y luego poder estudiar en Estados Unidos en una universidad, Talladega College, y al final en la Universidad Panamericana, que lo dije al principio, yo no podría haber estudiado en esa universidad si no tuviera la beca. Entonces, yo le debo eso al fútbol soccer, pero también hay cosas que yo le debo al americano que no tenían mis compañeros del fútbol. O sea, en el americano, en la disciplina, en la parte de la estructura, y luego hoy en el flag, que es un deporte emergente, que está haciendo el boom y que a mí, siempre que me lo preguntan, digo, a mí me gustaría transmitir las cosas buenas, porque claro que todo, hay cosas malas. En el deporte en México hay muchas cosas malas y mucha política y el tema de talento a veces queda un poquito de lado cuando los intereses, la realidad es que salen de por medio. Pero, pero creo que el fútbol flag, el día de hoy, como deporte emergente, tiene que aprender de los, pues sí, de los grandes, del americano, y yo, en la parte del fútbol soccer, pues sí me gusta transmitir el que hay muchas bases, el que pues las fuerzas básicas existen desde niños, que es un deporte que está más avanzado en la parte profesional, que tiene, lo digo, o sea, muchísimas corrupciones y muchísimas cosas malas, pero también tiene muchas cosas buenas. Y que yo, al ya dedicarme al fútbol flag, pues intento transmitirlas. Intento transmitir todo lo bueno que sí tiene, lo que ya viví. Y que justamente me gustaría romper ese tabú de, ah, no, pero es fútbol. No tiene nada que ver con esto. Pues sí, claro que tiene que ver. Al final los dos son deportes de conjunto. Y hay una estructura, la cual a mí me encantaría que el día de mañana el fútbol flag la tenga. Una estructura y que ya mañana podamos decir el fútbol flag es profesional. Hoy una realidad es que no lo es.
y debe de existir esas ganas de que la gente pues busque eso, ¿no? Porque al final es hacia donde vamos. Hoy es olímpico, hoy en el 2028 va a haber Juegos Olímpicos, pero, pero ¿y luego? Ahora, el flag ha crecido impresionantemente, como dices, va a haber Juegos Olímpicos de flag. Yo siento que es una idea genial del fútbol americano, de la NFL, de platicábamos hace rato, ¿no? El fútbol es de barrio, necesitas dos piedras, un balón Claro, y juegas, ¿no? Y el fútbol americano es más caro, muchísimas cosas. Y el flag pues está llevando exactamente. eso, ¿no? O sea, a que cualquier niño que busque una alternativa y todo, poder jugar a flag y tal vez eso lo lleva finalmente al fútbol americano y todo. Pero sí, en México ha sido un fenómeno el flag de los equipos que había hace 5 o 10 años, las ligas, a la cantidad que hay ahorita. Se pueden tener un poquito por los Juegos Olímpicos o por los buenos resultados en los equipos varoniles, femeniles de flag. Pero, ¿a qué crees que se deba este fenómeno? Porque sí es una locura si te pones a analizar los miles de jugadores que existen, ¿no? Yo creo que ha existido desde mucho antes que nosotros. O sea, creo que el fútbol flag en su momento era el tocado, porque yo me acuerdo que yo iba a ver a mi papá jugar hace 20, 25 años y era tocado, ¿no? Creo que los únicos que jugaban con banderas era Texcoco y de ahí empezaron a crecer. Eh, pero, pero sí es eso, es el tema de que es barato. O sea, sí creo que es la única forma que tiene la NFL de competir con el fútbol soccer. Porque el americano es muy caro, necesitas por lo menos, ya viéndote muy bajito, 35, 40 jugadores a los cuales todos les tienes que dar equipo, todos tienen que viajar, o sea, los viajes, es un tema muy difícil. Pero el flag necesitas 10 jugadores. 7 jugadores ya si te ves muy humilde, pues. Y necesitas ponerte 2 calcetines, si quieres, y una pelota o una botella. Comparémoslo con el fútbol soccer. O sea, agarremos un frutzi y te pones 2 calcetas y ya puedes jugar flag. Entonces, esa es... Y qué bueno, que los niños, que las niñas... O sea, el flag es un deporte más femenil que varonil. Y les da esa plataforma en la cual ellas destacan y son las mejores del mundo. Entonces, eso es lo que está dando hoy el flag. Y creo que por eso hablo de ser responsables y de no verlo solo como un negocio, sino un deporte en el que México es bueno, pero que si no nos responsabilizamos de crear fundamentos, de ser buenos formadores, de darle una estructura, van a venir las potencias y nos lo van a arrebatar. Porque ellos ya lo hacen en otros deportes. Nosotros, la realidad es que no. Ni siquiera en nuestro deporte principal, que es el fútbol soccer, tenemos una estructura correcta. ¿Qué nos haría pensar que el resultado va a ser diferente si no hacemos cosas diferentes? Va a llegar Estados Unidos, va a llegar China, va a llegar Japón, van a llegar las potencias olímpicas y van a decir, yo ya sé cómo hacer esto en otros deportes, lo voy a hacer en el flag. Y entonces van a empezar a cortar esa brecha. La cual hoy yo creo que ya está cortada. Seguimos siendo potencia, pero ahí vienen. Sí. Oye, y hablando de esta parte formativa que para mí es muy importante mencionar, en México, desafortunadamente, como comentas, equipos de fútbol americano, de fútbol soccer, de lo que sea, tienen a los entrenadores que buscan esos resultados, pues tienen al niño estrella, a los que juegan bien, a los que son natos y los desarrollan, y pues tienen a los niños que tal vez no tienen tanto talento o tienen el talento ahí oculto y lo pueden desarrollar o los podrían enfocar a otro deporte, Claro. no sé, cosas así, pero que no se ocupan tanto de ellos, ¿no? Y en Estados Unidos, bueno, experiencia de un primo que tiene a sus hijos allá y Sí. que juegan fútbol americano y que todos juegan, todos los niños juegan. Todos entran, ganen o pierdan, todos salen, se divierten y todo, pero están haciendo algo formativo. Y platicando de tu proyecto, de esto a lo que te dedicas, bueno, dentro Sí, sí, sí. de varias cosas a esto, ¿de qué se trata tu proyecto? ¿Qué haces? ¿Dónde está esa parte formativa? Platícame así con detalle, por favor.
Pues mira, yo soy el head coach de un estudio fitness que se llama Wolf Terrace. Ahí nosotros damos clases funcionales de muchos tipos. Me han dado la confianza de poder pues crecer el negocio a que no solamente sean clases de pesas, ¿no? O de un pues para que vayan a sudar. La realidad es que son para adultos. Ahí nuestro grosso de los alumnos son gente que va y solamente pues quiere entrenar, desestresarse. Sí hay gente que quiere el performance, pero me han permitido poder permear esa parte de atletas, que entrenen de una forma más holística, que aprendan diferentes facetas, que haya, sí, tema de fuerza, pero también resistencia, que vean que el cuerpo humano no solamente se basa en una sola cosa, básicamente para eso, pero aparte, pues obviamente yo eso no lo hago las 24 horas del día. Yo siempre he dicho que no prefiero tocar a una o dos personas, o sea, tocar la vida de una o dos personas de una forma importante que tocar a 100 y que no se quede nada. Entonces, pues obviamente en la parte del uno a uno tengo muchos entrenamientos en los cuales hoy puedo decir que son mis amigos y que ahí es la parte formativa. O sea, obviamente cuando tienes un contacto uno a uno es mucho más sencillo poder tener eso, pero en general lo que a mí me gusta transmitir es que todos podemos, o sea, que todos, no importa lo que hablamos, no importa el talento, sino las ganas de querer hacer las cosas. Justo eso estaba pensando ahorita que contestaba, la parte de cuando alguien que nunca ha hecho deporte o ha hecho poco deporte o no es tan hábil se acerca a un lugar parecido al tuyo y ve a la gente desde la ropa que trae, el cuerpo, la capacidad atlética y todo, y se siente intimidado, ¿no? O ni siquiera se acerca o ni siquiera va, porque al ver los, no sé, los anuncios, cosas así, dices que yo qué voy a hacer ahí, o sea, se van a reír de mí, ni siquiera sé cómo vestirme, cosas así, y creo que esa parte la tocas bien, ¿no? O sea, no, no estás negado a recibir a alguien que simplemente quiere sentirse bien, quiere cambiar sus hábitos, no sé, ¿no? Para nada, o sea, creo que eso es lo más importante y es con lo que yo empezaba la plática, es salud. Y sé que es muy difícil y sé que pues van a decir, oye, pues tú te dedicas a esto y por eso a ti se te hace fácil y te gusta y te encanta y a mí no me gusta, a mí me gusta leer, a mí me gusta ver películas, yo no tengo esa pasión pues no, pero es lo mismo que yo decía con el esfuerzo. Tal vez no vas a dedicarle el 100% de tu esfuerzo al ejercicio porque pues no te gusta, pero es por salud, porque bueno, tal vez tienes temas de, no sé, de ansiedad o tienes temas Colesterol, corazón, de estrés o tienes, sí, o tu corazón y entonces pues está muy satanizado también no, tienes que ir al gimnasio y hacer 1 hora o tienes que hacer 2 horas o uh-huh. tienes que dedicarte a eso y tal vez 20 minutos al día es lo tuyo. Y también está bien. O sea, yo como coach no, justamente, o sea, la parte formativa es entender a tu cliente, a tu persona, a todo. Yo no le puedo exigir lo mismo a alguien que me dice, oye, yo quiero ser selección de flag football, oye, yo quiero ser jugador del Tec de Monterrey, oye, yo quiero jugar en el América, en los Pumas. O sea, eso es un nicho y es un estilo de entrenamiento. Pero ¿qué pasa si viene, no sé, oye, yo soy directora de marketing. Oye, yo soy, tengo un restaurante y tengo que estar parado 10 horas al día. Oye, pues ¿sabes qué? Date esos 20 minutos. Date 20 minutos en los cuales te desconectas, sudas un poco. No, pero es que ya estoy muy cansado. Sí, pero es un beneficio al final. O sea, a veces sí, creo que la parte difícil de entender es que incluso cuando estás cansado, activarte esos 20, 25 minutos hace que saques ese cansancio. Sí, O sea, claro. porque yo lo que veo en esas personas es, estoy cansado, el ejercicio me cansa más. Me voy a cansar 2 veces. Cuando no es así, estoy cansado, pero si yo me activo, vas a tener una resistencia mayor al primer cansancio. Entonces tus piernas van a aguantar más, tu mente va a aguantar más.
O sea, te estás cuidando. Esa es la parte que creo que hoy a veces también hay que entender. O sea, hacer ejercicio no es estético. Es un tema de salud general. Te estás cuidando para tener una vida lo más longeva posible, si lo queremos ver así. Oye, dos cosas. Uno, yo soy viejito y No creo. recuerdo que las primeras veces que vi ejercicios funcionales, yo sé que el gimnasio es una base muy importante para prácticamente cualquier deporte, pero como tú dices, cada vez es más especializado todo, ¿no? Sí, Entonces, me acuerdo de un jugador, Adam Archuleta, que él empezaba la moda tal vez de esos ejercicios funcionales y pues yo creo que también su coach, su preparador con eso se lucía, también todavía no había tanto video, YouTube y cosas así, pero empezaba eso, ¿no? Ahora yo creo que ya nos fuimos del otro lado donde sí, abundan exacto. estos videos y este tipo de preparación que de repente cualquiera piensa que lo sabe hacer o que lo sabe entrenar o que sabe Sí, transmitirlo y es lo peor que puede existir porque ni siquiera vas a preparar bien al atleta, ni siquiera lo vas a enfocar al área como tú dices, ¿no? O sea, en claro. el fútbol soccer existen tantas posiciones, en el fútbol americano tantas y cada una debe ser muy específica, ¿no? Sí, O lo empiezas a lesionar, ¿no? exacto. Entonces sí es muy importante que se acerquen a alguien que esté preparado, que sepa y aparte que es algo muy personalizado, ¿no? Sí, creo que lo menciona muy bien, doctor. Yo creo que hubo un boom en la parte de redes sociales y yo creo que mentiría el entrenador que le diga que no trató de hacer algo muy rimbombante. Pero ya, como dice hoy, que ya hay una sobreinformación, ya también afortunadamente está toda esta corriente de decir, oye, sí, creamos todo esto, todas estas nuevas tecnologías, todas estas nuevas formas, pero no olvides la base. Y entonces yo creo que esa es una faceta de los entrenadores que van, quieren ser entrenadores, crecen, 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 ven que hay 45,000 opciones, las quieren tomar, quieren hacer todo esto del sobreentrenamiento, etcétera, etcétera, y al final acabas regresando a la base. Es importante mencionarlo para cortar esa brecha del querer hacer más de lo que tienes que hacer. El ejercicio físico lleva miles de años, o sea, los romanos, los griegos, los egipcios, o sea, todos ellos hacían ejercicio. Y lo que hacía una sentadilla hace cientos de años a lo que es una sentadilla el día de hoy, pues lo único que ha evolucionado es el cuerpo que lo hace. Y eso sí creo que está sucediendo y que eso es en lo que nos tenemos que enfocar. El ser humano no nos va a tocar en nuestra vida, pero no es el mismo ser humano de hace 800 años. O sea, el cuerpo también va evolucionando. Y entonces yo lo único que podría decir es, las capacidades físicas del ser humano van mejorando, pero sobre la misma base. O sea, dejar de inventar cosas que tal vez pues solamente se ven bonitas, pero que lo que siempre ha sido es una ley natural. Es como el bien, hay un bien natural, hay un mal natural, en el ejercicio es lo mismo. Hay un bien natural y hay un mal natural. Entonces, no te salgas de ese parámetro, pues. Sí, me llama mucho la atención porque, digo, yo me dedico a atender lesiones principalmente deportivas Sí, y de repente ves que no hay una adecuada preparación y vienen las lesiones y todo, pero también ese miedo de decir el que practique varias actividades va a hacer que tenga más porcentaje de lesionarme y de repente ves esto, ¿no? Alguien como tú que practicó muchas cosas y que las lesiones que tuvo fueron circunstanciales, ¿no? claro. Entonces, pero no tuviste o no has tenido y ojalá nunca tengas una lesión de falta de preparación o porque tu cuerpo no rindió bien y todo esto, ¿no? Y sí me llama la atención, a mí también me hace cambiar la forma de pensar porque
pues por ejemplo en la TN juegos de fútbol americano, de repente, y también los entrenadores y todo, oye, estás ahorita, no hagas nada, no juegues flag, no, nada en absoluto, ¿no? Dedícate a esto, ¿no? Y a Claro, veces el combinarlo inteligentemente exactamente. y todo con otras actividades, pues los puede llevar a desarrollarse, ¿no? En Estados Unidos muchísimos corredores hacen atletismo, receptores, no sé, el caso más viejito de Lynn Swann, receptor de Pittsburgh que hacía ballet, Exactamente. no sé, ahorita, bueno, todos los ejercicios funcionales que hace Patrick Mahomes, que Claro. no tiene el cuerpo ideal, perfecto, atlético, pero ese desarrollo que tiene y también le ha ayudado a superar lesiones que dices cómo se pudo recuperar tan rápido, ¿no? De Sí. cierta situación. Entonces, yo creo que, como bien dicen, y a mí me abre así la cabeza de cómo no es malo combinarlos, No, simplemente hay que hacerlo inteligentemente, ¿no? creo que la palabra es estructurarlo, entender intensidades del entrenamiento, que habrá, no puedes entrenar intenso todos los días y saber que hay días en los que el entrenamiento tiene que ser más bajo y hay días en los que va a ser más pesado, pero esa es la parte del entrenador en la cual, ok, hoy vas a jugar flag, pues tal vez hoy no vas al gimnasio, bueno, jugaste un partido de flag, puedes hacer esto del gimnasio. O sea, el tema de estructurar y entender las intensidades de los entrenamientos, creo que es lo que lo más importante. Al entender que el cuerpo necesita descansar, no quiere decir que porque hagas diferentes cosas no esté bien, sino la intensidad y los momentos de descanso con los que los haces. Y obviamente lo que platicaba también, a ver, soy una persona que lleva preocupándose por suplementarse la mitad de mi vida, un poquito más. Entonces, hoy los alimentos, y usted como doctor me lo podrá decir, no tienen los nutrientes necesarios para que una persona esté 100% sana. Entonces, si a una es, o sea, le añades que la comida hoy es procesada, que fuman, toman y que no descansan, pues por eso son las lesiones. Y obviamente sé que puedes, incluso así, o sea, yo siendo una persona que se suplementa, que come bien, que intenta hacer las cosas bien, yo me puedo lesionar, o sea, ¿por qué? Porque hay lesiones que no puedes controlar, o sea, no son controlables, pero sí tenemos que darnos pues el espacio a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues está siendo una plática muy interesante, pero llega el momento de terminar y me gustaría cerrar con una pregunta. Afortunadamente, como dices, cada vez más gente hace deporte, la gente que se suplementa, se cuida y todo puede hacer deporte cada vez más años, más años, más años, ¿no? Tú ahorita estás en una edad prime, óptima, que en otra época era una edad ya de decadencia. Sí, Yo que me dedico a la cirugía ortopédica, traumatología y que operamos ligamento cruzado anterior, hace algunos años no podías operar a un paciente de más de 40 años porque no, ya no era ya no, funcional. claro. Y en cambio ahora estás operando pacientes de 50 años de cruzado anterior porque su vida deportiva sigue, ¿no? Claro. Entonces, ahorita, ¿qué sigue de forma inmediata para ti? ¿Y cómo te ves en un futuro lejano a los 70, 80 años en cuanto al deporte o a lo que te está dejando el deporte? Sí, creo que es el tema, pues sí, final, que todo es un ciclo. O sea, ahí tengo que entender que en algún punto se va a acabar, pero que hoy yo puedo decirles sin ningún reparo que estoy en mi mejor forma, cuando tal vez sí antes se creía que a los 25, 26 llegabas a estar en tu mejor forma, hoy tengo 33 y creo que nunca he estado más rápido, más fuerte, pero también el tema mental. Hoy creo que soy un jugador 100% maduro, que obviamente me equivoco, pero que obviamente que también tomar esos errores te sigue haciendo mejorar. O sea, creo que hoy entiendo que no está mal equivocarse y que al contrario, eh, esa madurez te hace todavía seguir creciendo. En la parte física, pues es todo esto, la suplementación, el cuidarte. Ya hoy hay jugadores, hablemos Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, LeBron James, Tom Brady, Larry Fitzgerald, o sea, no solamente los corebacks, ¿no? O sea, jugadores que tienen contacto, que todavía dependen de su velocidad, que todavía son jugadores de 40 años que siguen
haciendo diferencia. ¿Por qué? Porque hoy el ser humano, es lo que hablábamos, ha evolucionado. Y que obviamente han roto este tabú de, no, pues a los 35, 36 ya estás para afuera. Yo es una de las cosas que sí he tomado como mi estandarte y que muchas veces la gente se ríe y dice, no, pero es que LeBron James se gasta $3 millones en su salud. Pues sí, pero si yo me gasto lo que me gaste a mi capacidad, en lo que Javier puede hacer para estar en su mejor forma, lo voy a hacer. Y el día que ya no me alcance, ese día me voy a ir. Pero me voy a ir sin haber, o sea, habiendo dejado todo. Y seguramente ese día voy a poder voltear y decir, hoy ya no me da. Pero creo que para eso todavía falta mucho. Todavía vienen unos Juegos Olímpicos en los cuales la ilusión está intacta. Nadie me la va a quitar. El único que me la puede quitar soy yo mismo. Y eso no va a suceder. Entonces, creo que es muy importante, sí, decir lo mismo. Yo quiero transmitir que la gente no se limite, pero también es un tema mucho más allá del físico, creo que es un tema mental, porque no quiero que se quede para los deportistas. Los deportistas somos unas personas que tenemos un foco hacia casi un balón, hacia una disciplina, pero que la gente entienda que todos podemos tener esa disciplina en lo que hagamos. Y así, pues mantenernos jóvenes de acá. Que creo que ahí es donde muchas veces empezamos a comprar la idea de que estamos envejeciendo. Entonces, con donde me veo a los 80, a los 90 años y Dios me permite llegar a esa edad, pues con una mente joven y que el cuerpo aguante. Perfecto. Javi, pues de verdad, muchísimas gracias por esta plática, todo lo interesante que es tu vida, lo que fue, lo que está haciendo y lo que va a ser, y todo esto podérselo enseñar a alguien que lo vea, que aprenda de ti y que puedas seguir siendo ese ejemplo y pues también que pueda acudir a ti para que los ayudes en todo ese proceso. Te agradezco mucho y pues nada más. No, gracias a usted, doctor, y a todos los que nos están viendo. Bien, excelente. ¿Tomamos unas fotos?